continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y vamos a saludar a todos los que nos siguen en nuestra plataforma multimedia, los que ya están con nosotros en las redes, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de TikTok, en nuestro canal de YouTube. Y para que sigas esta transmisión a través de vitalfm.pe, te vas ahí a un costadito, hay que poner televisión en vivo para que puedas vernos en vivo lo que sucede aquí en la cabina. Y si aún no nos sigues, pues ya, de una vez ingresa a las redes y búscanos como Vital FM para que estés atento de nuestra programación. Ahora vamos a conversar con Luciana Chacón. Ella es fundadora y psicóloga de Crianzana. Vamos a hablar hoy sobre la crianza con respeto, esto que se habla además, ¿no? Sobre todo las abuelitas hablan mucho sobre la crianza con respeto. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Muy bien, Carla, gracias por la invitación. Feliz de aprovechar también esta oportunidad de esta fecha tan importante que justo hacías la introducción sobre la importancia de los derechos del niño. Creo que hablar un poquito sobre el respeto en la crianza y el respeto a las infancias es una oportunidad bonita, ¿no? Para poder conversarla ahora. Y feliz, encantadísima de poder acompañar por acá. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es esta crianza con respeto, no? ¿En qué se diferencia con la que de repente muchos hemos conocido y hemos vivido de repente, no? Sí, mira, pasa algo que es con lo que yo enmarco un poquito a las familias que acompaño y en general, ¿no? a los cuidadores de las diversas edades de las infancias, que es el mundo contemporáneo va transformándose, las necesidades de nuestra contemporaneidad, digamos, van transformándose también, la globalización, los derechos incluso empresariales, lo que las empresas como tal necesitan, las exigencias laborales, educativas, etcétera, se van moldeando, digamos, de acuerdo a las investigaciones que se hacen relacionadas a la psicología, a la pedagogía infantil, y en este caso, pues, al valor que se le da a la creatividad, al valor que se le da hoy en día a la resolución de problemas, a que una persona tenga esta autonomía para poder pensar por sí mismo, ¿no? Digamos, hace unos años, hace 50 años, 40 años, 60 años, 80, quizás nos veíamos en la necesidad también por tener familias más extendidas, ¿no? De aplicar situaciones un poco más limitantes quizás para la infancia, para que el adulto se pueda sentir cómodo al momento de criar y que no se nos venga pues toda la información de la infancia encima. Sin embargo, ahora que los modelos de familia van transformándose, también las expectativas laborales, como yo podía mencionar en un inicio, nos dan esta invitación de mirar con más detenimiento a las infancias, ¿no? Y a raíz de esto, y efectivamente de investigaciones que lo respaldan, el respeto por la infancia es algo fundamental para su desarrollo, para generarnos como personas, como individuos, ¿no? Que puedan pensar por sí mismos, actuar por sí mismos, y es un poquito el fundamento de toda esta movida que hay actualmente sobre la crianza respetuosa. Ahora, en mi caso particular, el término de crianza respetuosa lo manejo con pinzas, porque hay bastantes mitos alrededor de la crianza respetuosa, ¿no? Entonces, digamos que desde Crianzana trabajamos la crianza con respeto, que es otros principios que se acomodan también a los valores familiares y a las necesidades familiares como tal. Entonces, digamos que eso es como un marco muy general, ¿no? Para poder entender por qué es relevante hoy en día criar con respeto. Ya ni siquiera yo considero que es una opción, creo que ya es un estilo de vida que tenemos que manejar como seres humanos, ¿no? Para poder respetar nuestras individualidades y nuestra autenticidad, digamos. Uh-huh. Ahora, dentro de la crianza respetuosa se habla mucho de la valoración de los sentimientos de las personas, ¿no? De entender y valorar lo que le pasa a ese niño para que en el futuro sea una persona segura, sensible, pero que además tenga la capacidad para poder comentar sobre lo que le pasa, ¿no? Porque actualmente vivimos en una sociedad que se guarda las cosas, a la que le cuesta inclusive llegar a una terapia psicológica, a la que le cuesta comentar lo que le sucede, y es ahí donde vienen los problemas y es ahí donde desencadenamos, por ejemplo, en lamentables noticias como suicidios, ¿no? Y muertes y de repente crímenes también. Sí, entonces, sí. ¿qué hay sobre eso, no? ¿Qué hay sobre la valoración de los sentimientos y de lo que le ocurre a los niños? ¿Y qué tan importante es eso? Pasa que las emociones, y no solamente hablando un poco desde la sensibilidad en sí misma, sino ya desde el fundamento neurocientífico, desde la neurociencia, las emociones son una forma importantísima de vínculo y de conexión, ¿no? Entonces, hace que la experiencia como tal sea más relevante y estés más motivado y más comprometido con las actividades diarias. Es decir, como que habites tu cuerpo, te habites a ti. Quizás en épocas, en otros años, ¿no? En el pasado,
por ejemplo, a un niño que lo llevas al nido, lo llevas al colegio, a veces los niños ni siquiera sabían, no eran conscientes para qué van. ¿Por qué me dan la comida en la boca? ¿Por qué me hacen ordenar mis juguetes? Simplemente hay una situación de premio y castigo que, para no defraudar a su cuidador, a su mamá, a su papá o a su profesor, etcétera, cumplen con diversas indicaciones, ¿no? Sin embargo, no hay conciencia de por qué hay que ser responsable, por qué hay que ser empático, por qué hay que ser consciente, ¿no? Entonces es un poquito una figura de un balance. No existe la crianza con respeto sin un límite. Y eso es un poquito de lo que hablaba al inicio sobre los mitos que hay alrededor, ¿no? Se piensa que el niño hace lo que quiere y bueno, ya está, ¿no? Y si el niño siente A, bueno, sentirá A y actuará en base a ese A, ¿no? Y en realidad es valioso la emoción, uno valora la emoción porque la emoción no la puedes juzgar, yo no te puedo decir, oye, no te sientas así, ¿no? Pero sí puedo acompañarte a ese sentimiento, esa emoción que estás generando. Tiene múltiples posibilidades de comportamiento. Vamos a trabajar las que son más apropiadas para este contexto, ¿no? No siempre, por ejemplo, si un niño quizás quiere tomar agua en un momento determinado, es válido en ciertos entornos y de repente no es válido en otros, ¿no? Donde hay otros tiempos y más organización en su propia voluntad, ¿no? Entonces, siempre hay que situarnos en el momento, en los contextos, y ayudar a los niños a discernir y a entender bien en dónde aplica ciertas situaciones. Y el discernimiento viene desde la emoción, ¿no? Desde donde yo me siento más cómodo, donde yo me puedo ubicar, yo puedo sentir determinada situación, pero digamos, cómo actúo responsablemente frente al otro. Y eso se va haciendo con el paso del tiempo. Y es por eso que hoy en día ya se valora mucho más la crianza con respeto y en general la salud mental, ¿no? Felizmente hay múltiples campañas y múltiples espacios que lo valoran mucho más que antes. Y eso hace que las emociones cobren más protagonismo, ¿no? Y digamos que todo comienza pues en la infancia. Son los primeros 5 años de vida, son determinantes para la personalidad, para la salud mental como tal, ¿no? En esta persona, ¿no? Entonces, por eso a veces es importante como discernir un poquito entre: estoy acompañando a un niño para su futuro, sí, pero también estoy acompañándolo para que desde ya su voz sea escuchada, ¿no? Incluso hablabas de situaciones ya más que vemos todos los días, ¿no? De crímenes y situaciones ya más complejas. Los niños también tienen el derecho de poder decir con palabras como tal qué es lo que está pasando, si es que hay algo que le pareció extraño, ¿no? De tener una voz, de poder decirla, porque si no lo hacemos, omitimos posibles situaciones más peligrosas, más complejas para él, ¿no? Entonces, es por eso que todo es un círculo, es una complejidad, ¿no? Que nos va a permitir entender por qué el respeto tiene que ser más protagónico hoy en día también, ¿no? Uno de los mitos, y tal vez el más grande sobre la crianza respetuosa, tiene que ver con lo que pasaba en la época de las abuelitas, ¿no? En el tema de, no sé, con una mirada ya te estaba mandando y ya te sentabas tranquilo en tu sitio. Con un estate quieto, ya lo hubiera puesto yo a este niño, ¿no? Al corriente. Entonces, pues ese es uno de los mitos, ¿no? Se habla de una generación de cristal a la que no puedes tocar, a la que no puedes gritar, ¿no? Y se habla de esto por la crianza respetuosa, ¿no? Entonces, ese es uno de los mitos que se genera y que se escucha alrededor de criar con respeto, con paciencia, hablando, ¿no? Validando sus emociones. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, que son del otro lado, pues, ¿no? Que son los que tratan de impartir esta crianza respetuosa? Sí, yo ahí puedo aceptar completamente que por eso es que yo me he deslindado un poquito del concepto de crianza respetuosa como tal, porque soy consciente que hay profesionales que no necesariamente son psicólogos, ahora que aparte estamos inundados con las redes sociales y la sobreinformación por todos lados, que quizás no construyen un modelo muy orgánico y muy real de lo que es la crianza con respeto, ¿no? Y se habla mucho de la permisividad y se habla mucho de no establecer límites, ¿no? Y de que el niño haga lo que quiera. Y eso se ha fundado y, digamos, eso hace lo que tiene como mala fama, digamos, entre comillas, la crianza respetuosa, porque se piensa que es carente de límites. Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Porque el límite lo que le da al niño, no le da limitación, sino el límite. Y ahí sería interesante poder hacer esta dualidad, ¿no? Un límite que sea
en pro de su seguridad, en pro de su bienestar. Hay cosas que no son negociables, que no tenemos que explicarle todo a los niños. Y hay cosas que sí, nos podemos tomar el tiempo de poder acompañar a los procesos de la infancia. Pero, por ejemplo, yo no voy a criar con respeto, ay, papacito, bájate de la ventana al 5.º piso, mira que... No, yo lo agarro y le digo, ven, ¿no? Y después me encargaré de explicar cómo es la cosa, ¿no? Digamos que hay márgenes y hay límites, y es por eso que no puede ser, creo que un error de personas que están involucradas en esto, que de repente no son profesionales, no son psicólogos como tal, o no son especialistas en crianza como tal, el desarrollo infantil, etcétera, usan mucho digamos, esta sensibilidad para interpretar todo, ¿no? Y se pierde pues la importancia de los contextos, ¿no? De poder tú adaptarte a diferentes espacios. Hay espacios que hay que respetar también dentro de su individualidad, hay colegios, situaciones que uno elige, ¿no? Y que hay que también al niño ayudarlo a su adaptación, ¿no? Desde diferentes miradas. Entonces, quizás lo que sucede es que en épocas pues más antiguas, ¿no? Digamos las abuelitas como tú te refieres, claro, no es efectivo igual el castigo. O sea, el castigo no es que no... Si lo que tú quieres es que el niño haga lo que tú deseas, el castigo y el premio posiblemente vaya a funcionar, pero que vaya a funcionar dentro para que él pueda entender, ese niño pueda entender realmente lo que está sucediendo, ahí sí la podemos dudar, ¿no? Va a funcionar porque es eficiente, porque un grito asusta, porque una imposición asusta, porque aparte de tu postura de adulto, grande, con tu vozarrón, ¿no? Con tu presencia, y etcétera, o sea, condiciona tu comportamiento. Pero no necesariamente estamos generando que haya una relación positiva con ese comportamiento, o que yo interiorice como niño por qué tengo que respetar al otro, ¿no? Lo hago porque alguien me está mirando, que es diferente. Entonces, por eso es que hay que coger con pinzas también, porque cada familia igual es única, cada familia tiene sus propias necesidades, su propia conformación, y siempre es un análisis de esa familia para, dentro de sus parámetros, dentro de su personalidad, ver de qué manera podemos comenzar a compartir la parte más respetuosa, ¿no? Es importante, creo, que el niño pueda entender que ciertos actos que yo tengo, ¿no?, traen consecuencias. Entonces, en base a eso podemos conversar, negociar de repente, si es como tú lo has dicho, si hay algo negociable, porque obviamente si lo veo trepado de la ventana no hay nada que negociar ahí, ¿no? Entonces, hay que hacerle ver desde pequeño que asuma que los actos que yo voy a realizar tienen consecuencias, más allá del castigo o el premio, ¿no? Obviamente hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces, como que ahí cambiando la palabra, leía por ahí como que hay que ir cambiando el chip. Luciana, nos ha quedado corto en realidad, este es un tema bastante grande y que se puede además ir luego subdividiendo, porque hay crianza respetuosa en muchísimas actitudes y en muchísimos casos o cosas que hay que hacer en casa nada más, luego ya se pasa al colegio, luego ya se pasa a la calle, luego se pasa a la familia, ¿no? Entonces, es un tema súper largo. Pero por favor, invita al público para cómo pueden llegar, cómo hacen para llegar a ti y también a Crianzana. Bueno, es tan rápido como entrar a Instagram y poner Crianzana, y ahí nos pueden encontrar. Nosotros tenemos, es un consultorio virtual principalmente, en el cual atendemos a las familias, y digamos, es bastante flexible. Hay planes para diferentes necesidades, para diferentes grupos de personas, para empezar desde cerito, o quizás a veces hay personas que también ya tienen ciertas bases que quieren reforzar. Así que vamos a ir desde esa área, ¿no?, de la parte de la crianza, y también hay acompañamiento perinatal, que es, yo también soy psicoterapeuta perinatal, que me encargo pues de los procesos del embarazo, ¿no?, de también pérdidas, infertilidad, todo lo que tenga que ver con el embarazo y la concepción como tal, y las ideas de familia incluso que vienen desde un poquito antes, y hasta el rango de los 2 años de vida de este bebé, que a veces también es una época un poquito compleja, caótica, movida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos pueden encontrar en Crianzana en Instagram y también en Facebook. Ahí está, entonces lo vamos a buscar como Crianzana. Crianzana con una sola S y una sola N, así por es, si acaso. perfecto. Ahí está. Gracias, Luciana. Seguramente te vamos a ver por acá, porque como te decía, hay varios temitas que todavía se pueden subdividir sobre eso, y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por invitarme. A ti. Son las 10:31. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos con más.